Una jueza de Santa Rosa, en El Oro, da plazo de 72 horas para que la Asamblea posesione a los consejeros de participación suplentes. Advierte con aplicar sanciones. El Parque Nacional Podocarpus, ubicado entre Loja y Zamora Chinchipe, es blanco de la minería ilegal. Unos 200 campamentos fueron detectados en esa reserva natural. El asambleísta correísta Ronnie Aliaga resta validez a un audio en el que se lo menciona como operador de una supuesta red de corrupción en empresas públicas. Una jueza y su secretario fueron baleados por sicarios en un restaurante del Cantón Paján, provincia de Manabí. Buenas noches, amigos. Aquí estamos con las noticias de hoy. Una jueza de Santa Rosa, provincia del Oro, concede medidas cautelares a la consejera suplente Gina Aguilar y ordena a la Asamblea Nacional que en un plazo máximo de 72 horas posesione a los consejeros de participación que faltan. Sucede a puertas del proceso electoral en el que está en juego el futuro del organismo. Nos informa Jacqueline Rodas. La consejera de participación suplente, Gina Aguilar, quien desde su posesión no ha podido participar en una sesión del Pleno por falta de integrantes, presentó una acción constitucional en el Cantón Santa Rosa de la provincia del Oro. La tarde de este lunes, la jueza Karina Isurieta falló a su favor. Decidió otorgar las siguientes medidas cautelares: que la Asamblea Nacional, en el plazo no mayor a 72 horas, posesione a los consejeros de participación, que se abstenga de dilatar la ejecución de la presente resolución bajo advertencia de sanciones. El asesor jurídico de la consejera dio a conocer el fallo. La Asamblea Nacional ha hecho caso omiso a esta obligación constitucional y es por esto que lamentamos que sea un juez constitucional quien le diga a la Asamblea Nacional que realice su trabajo. En varias ocasiones, el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, ha convocado a la posesión de suplentes, 7 en la última ocasión, pero ha suspendido la sesión. Luego de la sentencia de la Corte Constitucional, dijo que evaluará si cabe un nuevo llamado antes de las elecciones del próximo domingo, donde puede cambiar drásticamente el futuro del Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, 6 de los 7 consejeros destituidos por la Corte ingresaron escritos pidiéndole que aclare su decisión y que la revoque, entre ellos el expresidente Hernán Ulloa. Lo que he solicitado concretamente es que la Corte, en virtud de esta proporcionalidad que tiene que haber entre el presunto incumplimiento y la sanción, pues simplemente revoque esa decisión radical de haber destituido a los 7 consejeros. Además, los exconsejeros que están en campaña rechazan los criterios legales que señalan que no podrán asumir el cargo si ganan en las elecciones de este 5 de febrero. Yo estoy habilitada, no estoy impedida de ejercer cargo público. Segundo, la sentencia no está en firme, puesto que he realizado un recurso de ampliación y aclaración. La Corte Constitucional dejó claro que su resolución es definitiva, de cumplimiento inmediato y obligatorio, y que no puede ser impugnada. La comisión ocasional que investiga el caso Encuentro empezó las comparecencias. El primero en ser recibido fue el legislador Ronnie Aliaga, legislador correísta, quien negó cualquier relación con Leonardo Cortázar, miembro de una presunta red de corrupción en empresas estatales, y quien dijo que el legislador era su operador político. Francisco Garcés sigue el caso desde la Asamblea. El legislador correísta Ronnie Aliaga pidió ser recibido en la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro y fue así el primero en acudir, y ahí aseguró que no tiene relación alguna con Leonardo Cortázar, a quien en varias ocasiones tildó de fanfarrón y pretencioso. Porque resulta ser que el señor Leonardo Cortázar aparece también en la famosa y nefasta foto de Miami. Entonces, aprovechándose de esa imagen, asumo yo, porque deberían preguntarle al señor Cortázar por qué lo dijo, pero asumo yo que siendo un operador, pues quería demostrar que tenía algún tipo de cercanía.
Cortázar es pieza clave en la indagación porque sería parte de una red de corrupción en las empresas estatales, en la que han sido mencionados también personas cercanas al presidente Guillermo Lasso. En los audios en los que Cortázar narra el funcionamiento de esa red, menciona a Aliaga como su operador político y también asegura que fue parte del financiamiento de su campaña electoral. Pero según el legislador, las grabaciones no significan culpabilidad alguna en su caso, aunque sí se la atribuye a otros, incluyendo el presidente Lasso. Pero no vamos a comparar peras con manzanas. En el caso del Gran Padrino, no es solamente un audio de él. Hay audios de Cherres, hay audios de Carrera, hay audios de Luque y de otros funcionarios de gobierno más, pues. Además explicó que ser vinculado a posibles negocios irregulares tras aparecer en una foto y luego por el audio de Cortázar, en realidad tiene una razón política. Al tratar de vincular a todos los correístas con la narcopolítica. Y este relato no es nuevo, presidenta. Este relato no es nuevo. Ya lo desplegaron en campaña presidencial el mismo presidente Lasso, acusando a nuestro candidato Andrés Arauz de haber recibido supuestamente financiamiento por parte de organizaciones delictivas. La comisión que investiga el caso también aprobó las solicitudes de información que se harán a varias entidades gubernamentales, pero estos serán solo desde el 2019. Es que la mayoría de la comisión se negó a pedir información desde el 2016, cuando habría empezado a funcionar la red de corrupción que se investiga. El criterio fue que el caso Encuentro involucra al gobierno actual y por eso no es necesario indagar a los anteriores. Continúa el proceso de trámite de juicio político contra el exministro del Interior, Patricio Carrillo. La Comisión de Fiscalización continúa con la recepción de comparecencias para determinar si hay incumplimiento de funciones por parte de Carrillo. Hoy acudieron Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, quien fue asesinada al interior de la Escuela Superior de Policía en Quito, cuando Carrillo aún era ministro. También acudieron juristas como Juan Pablo Albán, representantes estudiantiles y el presidente de la Casa de la Cultura, quienes cuestionan el accionar de la fuerza pública durante las protestas de junio del 2022. La minería ilegal continúa tomándose varias zonas del país. Cámaras satelitales registraron más de 200 campamentos mineros en el centro del Parque Nacional Podocarpus, una de las reservas naturales más importantes del país, ubicado entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Carla Delgado viajó hasta esta zona y nos cuenta que existen graves amenazas, incluso para quienes cuidan el sitio. ¿Qué dice el gobierno? Veamos. Es el Parque Nacional Podocarpus, una de las zonas megadiversas del país, con una extensión de 146.000 hectáreas. El 70% se ubica en la provincia de Zamora Chinchipe y lo que resta en Loja. Desde el punto de vista de la biodiversidad, tiene récords, por ejemplo, en tema de plantas endémicas. Es el área protegida con más plantas endémicas. ¿Cuántos? Un poco como alrededor de 200 plantas endémicas, que es un buen número. Pero también los nuevos descubrimientos, ¿no? Existe una serie en anfibios, en orquídeas estamos batiendo récord. Este bosque en el que abundan los romerillos o podocarpus alberga unas 4.000 especies de plantas, unos 600 tipos de aves, mamíferos de gran importancia, pero además es una potente fuente hídrica. Nada de esto ha evitado que el parque hoy esté siendo gravemente afectado por la minería ilegal. Según un informe de al menos 3 estudios, ya se ha detectado que aquí en el Podocarpus ya existirían 25 hectáreas afectadas y hasta el momento 222 campamentos de minería ilegal. La Fundación Ecociencia, mediante monitoreo satelital, determinó que los campamentos ilegales se ubican aquí, justo en el corazón de esta área protegida, a la que es muy complicado llegar. Para hacerlo deberíamos caminar al menos 14 horas. Principalmente es oro. Lo que están extrayendo es oro. Entendemos que la metodología o el proceso sobre el cual desarrollan este proceso de actividad minera es a través de túneles subterráneos con el uso de explosivos. Pero la minería ilegal en el parque sería un problema de larga data. El último desalojo habría ocurrido en 2012. Allí se identificó a unos 300 mineros. Hoy, el número de personas dedicadas a esta actividad ilícita sería mucho mayor. Que son unas 4.500 personas que se nos han manifestado que actualmente se encuentran en este sector
hasta la fecha, en realidad no sabemos exactamente cuántos han ingresado o han salido en los últimos días. En la zona muy pocos se atreven a hablar de lo que adentro del parque ocurre. Entonces, ¿temen por su vida? Claro, tememos por la vida de nosotros. Nosotros nos dedicamos a la conservación, la protección, al control y vigilancia del área, y en las partes que son ya un poco más peligrosas no lo hacemos, por ese mismo hecho de las amenazas que se han producido. Y aunque el Ministerio del Ambiente ya tenía conocimiento de este fenómeno, incluso habría pedido el desalojo de los mineros por varios años, se desconoce por qué los gobiernos de turno no han tomado acciones. Por ahora, desde el Ministerio del Interior hay un ofrecimiento. Así que nosotros vamos a intervenir en todos los espacios, porque efectivamente existen grupos de delincuencia organizada que están dando seguridad inclusive a todo este tema de minería ilegal y que generan también los atentados contra los mineros legales. Además, aseguró, se intervendrá en al menos 20 provincias en donde se ha detectado minería ilegal, la mayoría en zonas sensibles. Luego de la declaratoria de la minería ilegal como amenaza contra la seguridad del Estado, el gobierno alista un decreto para facilitar controles y establecer sanciones a quienes participen en toda la cadena de extracción y comercialización irregular de minerales. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, también rechazó la postura de dirigentes indígenas que estarían facilitando la depredación de la Amazonía. Que la declaratoria de la minería ilegal como amenaza contra la seguridad del Estado es apenas un primer paso, indicaba el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. Un primer paso que será complementado con un decreto ejecutivo. Nos va a permitir que toda esa actividad, esa maquinaria, esos equipos, pues no retornen en breve a volver a instalarse depredando el medio ambiente. Señala el secretario que es este gobierno el que ha decidido emprender acciones concretas en contra de la minería ilegal, actividad que se viene desarrollando desde hace años en el país, a vista y paciencia de autoridades locales y nacionales. Esta actividad antigua, que se ha florecido bajo no sé qué tipo de acuerdo o tolerancia de autoridades nacionales y locales, bueno, llegó el momento en que debemos enfrentarlo con la fuerza, primero, de una decisión política irreductible, y segundo, con acciones concretas. Pero mientras el secretario hace estos señalamientos en Imbabura, en la parroquia Buenos Aires, los reclamos continúan porque señalan que la minería ilegal se los lleva en peso. No hay resultados. A cabo de eso, de nosotros hacer las denuncias, lo que hemos recibido es amenazas de muerte, intimidación. Y que la minería legal en este sitio tampoco es algo que se desarrolle de buenas maneras, por decirlo de algún modo. Nosotros, a fin de evitar la conflictividad social se eleve, a fin de evitar de que hayan muertos, heridos, nos trasladamos de forma inmediata lo que más pudimos a Buenos Aires. Y como les digo, ahí pudimos constatar todo lo que pasó, las personas heridas, cartuchos, hubo disparos de cartuchos. Nosotros después, en esta semana o en los próximos días, levantaremos el informe respectivo sobre la vulneración de derechos humanos que hubo. Para el gobierno, las acciones de comuneros y dirigentes indígenas sobre no permitir que la fuerza pública ingrese a sus territorios a controlar la minería ilegal y proteger a los concesionarios es inaceptable. Parece ser que lo que interesa a los dirigentes indígenas es impedir que el Ecuador tenga inversión en minería legal, en aquella que debe cumplir estándares ambientales, tributarios, laborales. Que ante esa situación el gobierno también está preparando acciones, indicó Ordóñez, que se darán a conocer más adelante. Y estamos ya a pocos días de las elecciones. Hablemos de ello entonces. Desde este viernes regirá la ley seca por la jornada de comicios y según indicó el Consejo Nacional Electoral. Además se conoció que unas 5.400 personas privadas de la libertad sufragarán en este proceso, mientras que unas 700 lo harán desde su casa. Carla Delgado sigue también el proceso electoral. La mañana de este lunes, policías se capacitaban para ejercer su derecho al voto, tomando en cuenta que en este grupo el sufragio es facultativo. Son alrededor de 51.000 entre policías y militares que son facultados para dar el voto facultativo. Es la primera vez que este uniformado votará.
Asegura que este ejercicio es fundamental. Y esto también es bueno porque a la final así podemos saber si nosotros como policía nos damos cuenta de lo que también vive el pueblo. Cuando eligen a una autoridad, cómo se sienten ellos al ser respaldados. No es lo único que por estos días se alista. Desde el Consejo Nacional Electoral se ultiman los detalles. Se conoció que, por ejemplo, unas 5.500 personas privadas de libertad a nivel nacional ejercerán su voto este jueves. ¿Quiénes podrán hacerlo? Que no tienen una sentencia ejecutoriada porque así lo dispone la ley, en el Código de la Democracia. Además explicaron que este año se pondrá mayor énfasis en la seguridad en los recintos, sobre todo en las provincias más conflictivas. No solo eso, también se conoció que más de 700 personas se inscribieron para acceder al voto en casa en el país. También explicaron desde cuándo regirá el silencio electoral, así como la ley seca en Ecuador. Empieza a las 0 horas del día viernes, 24 horas del día jueves, nadie puede hacer campaña electoral. Ahí empieza el silencio electoral. Y el Código de la Democracia establece que 36 horas antes y 12 horas después del día fijado para las elecciones rige la ley seca. Desde el Consejo Nacional Electoral indicaron que las seguridades del sistema informático se encuentran al 100%, luego de 2 simulacros a escala nacional. El director de la Delegación Provincial Electoral de Guayas, John Gamboa, advierte que la votación de las personas privadas de la libertad no se realizaría en esa provincia, en Guayas. El motivo es porque no se desarrolló el proceso de cedulación de los reos, razón por la que el tema todavía está en análisis. Y el Ministerio de Salud informa que el lunes 6 de febrero, decretado como feriado por el gobierno, habrá atención en el horario habitual en todos los centros de salud, hospitales y establecimientos especializados en el país. En un comunicado precisa que se atenderá conforme a las citas planificadas y de acuerdo al cronograma establecido. El gobierno decretó descanso obligatorio para el día después de las elecciones por pedido del Consejo Nacional Electoral. La jornada será recuperada. Hacemos una pausa, pero enseguida, en Manabí, 2 funcionarios judiciales fueron atacados a bala por sicarios mientras almorzaban en un restaurante. Tendremos un informe. Tenemos más noticias. Una jueza y su secretario en Manabí resultaron gravemente heridos en un ataque armado registrado en el cantón Paján. Los funcionarios judiciales estaban almorzando cuando fueron sorprendidos por un sicario que les disparó a quemarropa. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo llegaron? ¿En qué andaban? Fue en este restaurante cerca de la terminal terrestre de Paján, en Manabí, que 2 funcionarios judiciales fueron atacados a bala. Ellos estaban almorzando cuando 2 hombres llegaron en moto y uno de ellos disparó usando un revólver. Este es un hecho, una escena cerrada, donde tenemos 2 víctimas de sexo masculino y femenino que trabajan en la judicatura. En su huida, los sospechosos abandonaron el vehículo en un camino rural que conduce a Jipijapa. Aparentemente esa moto que la habrían incinerado, habría sido la que utilizaron las personas que hicieron este evento violento. Las víctimas son una jueza y un secretario de la unidad multicompetente de ese cantón, quienes por la gravedad de sus heridas fueron trasladados hasta el Hospital de Especialidades de Portoviejo, donde se desplegó un operativo de seguridad en el exterior e interior del edificio. El director de la judicatura mencionó que también han solicitado resguardo para sus oficinas en Paján, donde laboran una docena de funcionarios. Eso no tiene conocimiento la dirección, eso está la policía investigando y también el ente investigador como es la fiscalía. Estamos muy preocupados porque es de nuestras instituciones que nosotros trabajamos juntos. Sí, estamos bastante preocupados, se está recogiendo toda la información necesaria. En la provincia de Manabí, en el 2022, la fiscal Luz Marina Delgado y su asistente murieron acribillados en Manta, mientras que durante ese mismo año en todo el país hubo al menos 5 atentados contra 3 fiscales y 2 jueces, donde solo uno sobrevivió. Se revelan más detalles en torno a la masacre de 5 personas dentro de una urbanización privada en el cantón Daule, en Guayas. El policía asesinado pertenecería a una banda delictiva.
La casa donde ocurrió el crimen es de un abogado quien también murió en el ataque, que era investigado por el sicariato de alias Rasquiña, cabecilla de los choneros, como se recuerda. Merlin Ochoa nos informa ahora que una mujer está detenida. En Quevedo, provincia de Los Ríos, con juegos pirotécnicos fueron recibidos 2 de las 5 personas asesinadas la mañana del sábado dentro de una urbanización privada del cantón Daule, en Guayas. Se trataría del dueño de la casa donde se registró la masacre, un abogado de 36 años y su hijo, un niño de apenas 1 año. Vinculado a la muerte de Jorge Luis Zambrano en Manta, en la investigación que se pudo haber sido coordinador logístico para el evento, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, tiene varias antecedentes, ¿no? Aborto preterintencional, abuso de confianza, engaño al comprador de identidad de una casa vendida, intimidación, estafa, asesinato, intimidación y asesinato en diferentes fechas. Es un alto historial que se tiene ahí. Entre las víctimas también está un policía en servicio activo que trabajaba en el distrito Florida, en el norte del puerto principal, pero este uniformado, según el ministro, era amigo de Estuardo Granados, ex agente que presuntamente sería parte de una organización delictiva. De hecho, en la misma ciudadela privada estaba la casa del ex policía. Ahí fue detenida su pareja luego de que le encontraran armas y una alta suma de dinero. ¿Cómo es que se encuentran cerca de $400,000? También armas de fuego, una tipo pistola Glock. También se encontraron radios de comunicación handy, teléfonos celulares. Los sicarios ingresaron a la urbanización en una camioneta cuyo ingreso habría sido autorizado por el abogado asesinado. Los delincuentes dispararon 50 ocasiones. Se conoce que un día antes de la masacre, en la casa más personas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Había esta fiesta en donde se había visualizado a militares, policías, incluso agentes de tránsito. No, lo que de la información que me dieron a mí es que cuando se dio el evento llegaron familiares efectivamente de las víctimas que son de diferentes instituciones, y ahí se podía haber confundido de que esas personas estuvieron también la noche anterior libando. La placa de uno de los carros que estaba en la escena del crimen fue clonada por los delincuentes. Los agentes aún no determinan las causas de este múltiple crimen, pero en la casa del jurista fallecido también se encontró un arma, municiones y una caja fuerte. La Dirección del Servicio de Medicina Legal adquirió equipos para investigaciones forenses y vehículos para el traslado de cadáveres. Las autoridades indican la necesidad de estos elementos ante las olas de crímenes y violencia que se viven en Ecuador. Byron Andino nos muestra algunos de los equipos científicos. Estos son parte de los maletines de luces forenses. Sirven para encontrar fluidos corporales, como restos de saliva o sangre. Son parte de las herramientas técnicas que compró la Dirección de Servicio de Medicina Legal y que servirá también para los peritos de la Fiscalía cuando se investigue un caso criminal. También adquirieron microscopios móviles, por ejemplo, para determinar los elementos de las municiones. Además, trajeron luces especiales para laborar en la noche, en sitios que no haya conexiones eléctricas. Resulta que durante años no habían renovado estos aparatos y su tecnología. Para ir actualizando la labor de los peritos policiales, que hacía como una década que no habían recibido equipo actualizado. Además, compraron vehículos isotérmicos, es decir, con capacidad de mantener la temperatura de los cadáveres luego del levantamiento de los mismos. Son 9 que serán destinados para 7 provincias. Para que se puedan movilizar en todo terreno y que van a servir para el levantamiento de cadáveres por muertes violentas, hasta conducirlos de acuerdo al modelo de gestión, a los centros forenses en donde se van a hacer las autopsias. Otro motivo relevante para esta adquisición, afirman, es el contexto de inseguridad y múltiples crímenes que no paran en Ecuador. Las autoridades afirman que si se mejoran las investigaciones forenses, se puede disminuir la impunidad al reconocer y tener pruebas sobre los responsables. En Tungurahua, una mujer de 21 años de edad fue detenida luego de que se viralizara un video donde se la veía agredir físicamente a un menor de edad por varias ocasiones, por lo que varios organismos de protección de la provincia actuaron inmediatamente para conocer las condiciones del menor, que hoy se encuentra en manos de sus familiares.
En este video captado por un ciudadano se puede observar cómo una mujer bota al piso a un menor de 2 años de edad y luego procede a patearle por todo su cuerpo por reiteradas ocasiones. Por lo que las autoridades de Tungurahua, al tener conocimiento del hecho, llegaron hasta el sector de Quillanloma en la parroquia de Izamba, en Ambato, para detener a la agresora, que resultó ser su madre, una mujer de 21 años de edad. A la recuperación del menor, el mismo que fue trasladado hasta el hospital Nuestra Señora de la Merced, donde fue valorado médicamente el niño, donde ventajosamente no tenía ningún problema grave en su salud. El menor tendrá un reposo de 2 días por incapacidad, mientras que la madre tendrá que esperar para ver qué dispone la justicia frente a este hecho. Como es de la incapacidad de 2 días, pues no viene a ser un delito, sino viene a ser una contravención, y hay que tomar en cuenta un tema de que la madre se encuentra embarazada. Entonces eso ya va a ser puesto a órdenes de la autoridad competente, y ya está puesto, y ya las autoridades tendrán que determinar cuál será la sanción para la madre agresora. Un tío materno del menor será quien se haga cargo de su cuidado. Además, la Junta Cantonal de Derechos realizará el seguimiento respectivo de este caso. También va a ser puesto a órdenes de la autoridad competente, que en este caso, al haber una persona prendida, va a pasar la señora jueza de violencia la audiencia. Entonces, nosotros dictaremos las medidas que nos corresponden en el momento procesal oportuno. Asimismo, a la madre del menor se le realizará un seguimiento para valorarlo psicológicamente. Continúan los estragos provocados por el aguaje en el recinto Pegué del Cantón Esmeraldas. Una casa ubicada al pie de la playa se desplomó. Habitantes de la zona temen por sus viviendas y sembríos. Elena Velasco nos tiene un reporte. A causa del fuerte aguaje, una vivienda de 3 pisos que estaba al borde de la playa se desplomó en el sector de Pehue de la parroquia Camarones, zona rural del Cantón Esmeraldas. No hubo víctimas, pues los habitantes se evacuaron semanas atrás porque se imaginaban el riesgo que corrían. Los pobladores más antiguos del lugar comentan que no habían observado antes un fenómeno de ese nivel. Cuando vine yo a hacer mi casa aquí, ya estaba la casa que se cayó de 3 pisos de hormigón. Él la hizo porque iba a poner un hotel. El mar estaba a 100 metros. Ya cuando yo vine estaba a 80. Ahora estoy a 20. Hay alrededor de 20 inmuebles al filo de la playa. Roberto vive en una de ellas y asegura que llegó hasta Pehue para cumplir el sueño de su vida, vivir en paz y en armonía con la naturaleza. Sin embargo, ahora teme que esta misma naturaleza arrase con sus bienes. Cuando vine aquí a construir, pensé lo siguiente. ¿Sabe qué? Morir con dignidad y vivir con dignidad. Temo perder el vivienda y la vida, señorita, porque un aguaje de esto aquí, Dios no lo quiera, ¿para dónde se va uno? Los pequeños agricultores también se han visto afectados, pues el agua salada perjudica gravemente los sembríos. Aquí teníamos lo que era sandía, melón, frijol, y ya, pero lo que entró el agua todo se perdió. Desde la Dirección de Riesgos del municipio de Esmeraldas se recomendó la construcción de un muro de espigón mar adentro, situación que debe ser analizada por las entidades correspondientes. Quien tiene que determinar esto son los estudios que arroje primero el INOCAR y luego también la consultoría respectiva. Estamos a la espera de las acciones que el gobierno central, en compromiso con la Junta Parroquial de Camarones y la población, se pueda llegar. Mientras estos estudios se realizan, los pobladores de ese lugar y de zonas aledañas continúan su día a día con la preocupación de que en cualquier momento el agua se lleve sus hogares. Una nueva pausa y al regresar les contaremos que se agudiza la crisis política en Perú. El gobierno refuerza las zonas más conflictivas con una nueva dotación de militares para despejar las carreteras. Las imágenes al regresar. Continuamos. El déficit fiscal en el presupuesto del Estado se redujo en 6 puntos porcentuales el año pasado. El presidente Guillermo Lasso señaló que cuando llegó al poder ese déficit llegó a más del 7% del Producto Interno Bruto del país. Juan Carlos Exprúa nos explica cómo se dio esta disminución y cuáles fueron los factores que incidieron. Si un gobierno gasta más de lo que recibe y tiene que endeudarse constantemente, se genera déficit en la caja fiscal.
Desde hace varios años en el Estado, los gastos superan a los ingresos. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso anunció que hay una reducción. Cuando se posesionó, el déficit llegó al 7.7%, mientras que en diciembre de 2022 cerró en 1.7%, una reducción del 6%. Estamos hablando de unos 7.500 millones que pasaron a ser 1.900 millones de dólares por déficit. Gastar es lindo. Para el gobierno y para cualquiera gastar es lindo. El problema es que cuando ese gasto se financia con deuda, se vuelve una bomba de tiempo. Y esos enormes déficits eran financiados con deuda. Por eso es que tenemos la deuda que tenemos ahora. En 2022, el gobierno de Lasso tuvo más ingresos. Subió el precio internacional del barril de petróleo. Se recaudó más por impuestos y las exportaciones aumentaron. Verle más sostenible, más viable al gobierno y al sector público y no pasarle la pelotita a la siguiente generación. Porque es muy cómodo gastar hoy día, endeudarme hoy día y ya pagarán los siguientes gobiernos y las siguientes generaciones. Es muy cómodo para el gobierno y tremendamente irresponsable. Desde el Banco Central se analiza además que el gobierno se endeudó pero en una menor cantidad si comparamos con 2019 antes de la pandemia. En ese año llegaron al país 8.400 millones por deuda, mientras que el año pasado fueron 4.500 millones de dólares, lo que significa algo de oxígeno financiero para las finanzas públicas. Sí, como resultado de menores necesidades de financiamiento externo, producto del ordenamiento de las finanzas públicas, Ecuador ha recibido menos desembolsos por parte de acreedores internacionales. Es decir, ya no necesita endeudarse más para cubrir los gastos el gobierno, lo cual es muy positivo. Para 2023, el gobierno espera seguir reduciendo el déficit, aunque ha reconocido que necesita de nuevo endeudamiento en este año para inyectar recursos al presupuesto general del Estado. Mañana martes se realizará en la ciudad de Tulcán el Gabinete Binacional del Ecuador y Colombia, el mismo que será presidido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Durante esta cita, los gobernantes acordarán distintos temas de interés para ambas naciones, entre los que destaca el de la seguridad en la zona de frontera común y la lucha contra los carteles criminales que allí operan. En el Cantón Durán, autoridades de salud del municipio investigan el fallecimiento de 2 personas con síntomas de dengue. Entre ellos hay un menor de edad. Ante la proliferación de casos, autoridades del Hospital Francisco de Icaza Bustamante realizan campañas de concienciación entre los familiares de los pacientes para evitar la propagación de esta enfermedad, como nos cuenta Bessie Granja. Tras las primeras lluvias de la etapa invernal en Durán, se reportaron 2 víctimas mortales con síntomas de dengue. Las autoridades describen la edad de los fallecidos. Lamentablemente, en Luz Bolivariana, un niño de 4 años y un adulto, creo, de 18 años, en la cual pues el Ministerio de Salud Público hizo el cerco epidemiológico. Mientras en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, hasta el momento 5 menores de edad han sido atendidos por dengue. Según cifras de esa casa de salud, en los últimos 2 años, de los más de 400 pacientes que acudieron para recibir atención médica por esta enfermedad, el 70% presentó síntomas de alerta. El epidemiólogo Boris Caballero explica cuáles son. Dolor abdominal, puede existir vómito también, o manifestaciones hemorrágicas como sangradito por la nariz, o también vómito con sangre. Pero ¿cuál es el riesgo de no tener un diagnóstico a tiempo? Lo importante es detectar signos de alarma y, repito, no automedicarse con antiinflamatorios no esteroides porque eso puede agravar el cuadro. Según cifras del Ministerio de Salud, en 2022 en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón se reportaron 2.731 casos de dengue. De ese total, 350 presentaron complicaciones. Según la intensivista pediatra Kira Sánchez, se debe trabajar en casa para reducir la incidencia de contagios. Y nuestra prioridad es enseñarle al público que básicamente la protección en contra del dengue es no dejar ningún reservorio para que los mosquitos se puedan reproducir. Mientras tanto, la población en zonas vulnerables espera que se incrementen las acciones de mitigación del vector.
Incautan más de 1 tonelada de droga oculta a bordo de un camión que circulaba por una carretera de la provincia de Manabí. En el operativo policial, 5 sujetos fueron detenidos con la cocaína. Según investigaciones, esta sustancia pretendía ser enviada a Centroamérica en lanchas rápidas. Uno de los detenidos tenía antecedentes penales. En este caso también se decomisó un camión, una lancha y una radioboya. Y hallan un laboratorio clandestino para el procesamiento de droga en la frontera norte. Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, desmantelaron este lugar en donde se producía hasta media tonelada de sustancias ilícitas por semana. El operativo se dio en la parroquia Tobar Donoso, provincia de Carchi. Según las primeras versiones, este lugar era manejado por grupos irregulares armados de Colombia. Durante la intervención también se decomisaron un generador de luz, balanzas, combustible, municiones y alimentadoras de armas de fuego.